Hola, ¿qué tal mis aferrados a un México más justo y seguidores de los canales de noticias del Ferras TV Internacional y Chido el Coto Político? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, encontronazo entre panistas y morenistas en la Cámara de Diputados. Y bueno amigos, esto se puso muy bueno, pues se le terminó la oposición el negocio de los medicamentos. Y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 6 de noviembre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, diputados de Morena le dieron una madrina panista, bocón y mentiroso, pues este señor quiere dejar mal parado al presidente Andrés Manuel López Obrador ante el pueblo mexicano. Y bueno amigos, desmienten todas sus palabras de este panista que quiere confundir a la gente para que piense que la 4T no cumple. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Al Fondo de Salud para el Bienestar, lo cual considero dejará totalmente desprotegidos a millones de mexicanos y mexicanas, vulnerando su derecho a la salud. Son sus funcionarios públicos, no son del pasado, son de hoy. ¿Qué es lo que nos costó este año? Al cierre del primer semestre nos ha costado 170,000 millones de pesos que no hemos podido recaudar. Por eso se aferraron a expropiar los fondos y los fideicomisos. Por supuesto, son 300,000 millones de pesos menos que tienen por ingresos petroleros. Ciudadanas y ciudadanos legisladores. Se consulta a la Asamblea si se aprueba una modificación hecha a la Ley de Ingresos por parte del Senado de la República. La modificación es exactamente la que contenía el proyecto original del Ejecutivo. No hay nada nuevo al respecto, que la Cámara suprimió esperando que la misma Cámara aprobara una reforma de la Ley de Salud. La modificación que hizo el Senado es de aprobarse porque coincide con la modificación que la Cámara hizo a la Ley de Salud. Y la discusión la ha querido restringir la oposición a la misma que ya tuvimos antes. Y han venido aquí a repetir las mismas falsedades. Quiero comunicarle a la Cámara que el Senado de la República ya votó, aprobó la modificación que la Cámara le envió de la Ley General de Salud referente a los 33,000 millones de pesos que necesitamos para gastar en salud del pueblo de México y no tenerlos esterilizados. La acción que estamos llevando a cabo desde la modificación de la Ley de Salud y ahora la modificación de la Ley de Ingresos, que es consistente una con la otra, es para sustraer del sistema de esterilización de fondos 33,000 millones para dedicarlos a la salud. ¿En qué país las oposiciones objetan la decisión de una fuerza gobernante que quiere aumentar el gasto en salud y más aún en plena pandemia mundial? Pues solo en México. Es imposible pensar que en algún parlamento
en alguna parte del mundo en este momento se esté la oposición tirando al suelo, defendiendo la esterilización de 33,000 millones de pesos que el gobierno pide para ser usados en el gasto de salud. ¡Oh! ¡Qué cosa! ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por unas oposiciones tan miserables? No. No. No es así. Es por unas oposiciones mentirosas. No es la miseria propia de la derecha, es la mentira característica, es el ataque sin fundamento. La vacuna, señores, no es una sola, ni una sola dosis, son varias. El gobierno ha hecho adelantos, ha pagado ya en compromisos. Serán varias, no sabemos cuánto dinero habrá de pagar México. Lo que les garantizo es que en el caso de México, por lo menos, habrá vacuna para todos y gratuita, porque esa es la política de la Cuarta Transformación. Se acabó, señores, el negocio que hicieron con las medicinas, con los monopolios de los laboratorios, con lo que hacían en las disque competencia entre laboratorios, que era pura farsa. No, eso se acabó. Estamos comprando las medicinas con el dinero que sea necesario en el mercado internacional, porque monopolizaron el mercado interno para hacer negocios ilegítimos que perjudicaron no solamente las finanzas públicas, sino que también perjudicaron la salud del pueblo de México. Eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos asegurando. No nos vengan aquí con etiquetas estúpidas. Aquí habrá el mayor esfuerzo del gobierno de la Cuarta Transformación en favor de la salud del pueblo de México. Así será. ¿Cómo hacer conciencia a las y los compañeros que insisten en que no se está trabajando de la mejor manera? ¿Cómo hacer conciencia de que hemos superado una crisis a nivel mundial, económica, por la lucha entre las dos potencias comerciales más fuertes del mundo? Y se nos viene la crisis de salud. ¿Cómo hacer conciencia a las y los mexicanos que lo que acabamos de escuchar, que proponen, que dicen, cuando tuvieron excedentes petroleros, nos dejaron un sistema de salud con más de 340 hospitales incompletos? Y aún así, los indicadores macroeconómicos se han mantenido y hemos recibido inclusive reconocimientos de la Organización Mundial de Salud por el trabajo que se está realizando en el tema hospitalario. Viene otra compañera a decirnos que no sabemos nada cuando ellos no han pisado territorio. Y estoy convencido que nos encontramos en un escenario por demás desfavorable, a raíz
de esta pandemia. Pero con la aprobación de esta ley de ingresos de la Federación, las y los diputados de Morena seguimos haciendo historia. Mantuvimos el catálogo de estímulos fiscales de este año para el 2021, con lo que seguiremos apoyando al 80% de las empresas que adquieran o importen diésel, biodiesel o sus mezclas para el consumo final. Disminuimos la tasa de retención del impuesto sobre la renta para los inversionistas ahorradores en 48 puntos base. Continuamos otorgando la posibilidad de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social se sigan suscribiendo convenios de pago en parcialidades de los créditos adeudados por parte de entidades federativas, municipios y organismos descentralizados. Y ahora, pues lo seguimos manteniendo, estoy diciendo, si no me ponen atención. Compañeras, compañeros diputados, les recuerdo atentamente que los diálogos no están permitidos. Y ahora, con la incorporación del 15º transitorio, complementamos el esfuerzo integral de este paquete de ingresos para el 2021. Indudablemente, todas las medidas que estamos aprobando bajo el contexto sanitario y económico más complicado que se ha visto en un siglo a la fecha, reflejan el gran compromiso que tenemos las y los diputados de Morena con el bienestar del pueblo de México. En este paquete de ingresos no aumentamos impuestos, ni creamos nuevos, no se endeuda al país, ni se le falla a las y los mexicanos. Por el contrario, seguimos combatiendo a aquellos a quienes defraudan al fisco federal. Facilitamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales y, sobre todo, seguimos impulsando la cuarta transformación de México. Por todo lo mencionado anteriormente, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta ley de ingresos, votará a favor del refrendo de nuestro compromiso con México y, por supuesto, votará a favor de adoptar medidas responsables en uno de los años más complicados de nuestra historia. Permítame un momento, diputado Campos Equihua. ¿Con qué objeto, diputado Ramírez Barba? Sonido a la curul del diputado Ramírez Barba, por favor. Estimada Presidenta, para ver si por su conducto le pregunta al diputado si me acepta una pregunta. Diputado Campos Equihua, ¿acepta usted una pregunta del diputado Ramírez Barba? No, porque les hace falta ser conscientes. No acepta la pregunta, diputado Ramírez Barba. Adelante, por favor, diputado Campos Equihua. Señora Presidenta, acuérdese, diputado, que el que se lleva, se aguanta. Y le pedí públicamente una disculpa, pero ya sabe, como dice su compañero, diputado Campos Equihua, ya sabe quiénes están. Diputado Campos Equihua. Presidencia, compañeras, compañeros diputados, es falso que estamos desapareciendo fondos para la atención de enfermedades catastróficas, pero en efecto no vamos a aprobar fondos para la principal enfermedad catastrófica que ha aquejado al país durante varios decenios, que es el régimen prianista que nos gobernó durante mucho tiempo, ni para los métodos, ni para los mecanismos, ni para los personajes que
corrompieron y por los cuales se destruyó una buena parte de los recursos fiscales de la nación. No vamos a destinar 7.600 millones de pesos para la estafa maestra. No vamos a destinar más de 30.000 millones de pesos que todavía están sin comprobarse en la estafa veracruzana. No vamos a destinar fondos para que los dilapiden Rosario Robles, Emilio Lozoya, César Duarte, Salvador Cienfuegos, Genaro García Luna. Para nadie de ellos, porque eso sí no lo vamos a estar convalidando. Hay una definición en el diccionario que se llama ignorancia supina. La ignorancia supina es aquella que procede de la negligencia en aprender o en la negligencia en leer, en la negligencia de preguntar lo que se puede y debe de saber. Y parece que aquí los diputados y algunas diputadas de la oposición parecen decir que efectivamente están con esta ignorancia supina. Porque es ignorancia supina el hecho de decir que nosotros somos los culpables de que se va a generar una caída del 10% en la economía, cuando en sexenios anteriores se crecía la maravillosa cifra de 2.5% anual. Es ignorancia supina porque tal pareciera que no existiera la enfermedad que estamos padeciendo en todo el mundo, y tal pareciera que otros porcentajes que va a haber en otros países del 12, 13%, como sucederá en España, en Italia, en Francia, no son comparables con el 10% que a lo mejor se da en este 2020. Y que es una cifra que todavía está debatible porque a lo mejor es mucho menor la cifra. Y es ignorancia supina decir que nosotros estamos convalidando lo mismo que existió en el pasado. Al contrario, son falsos los argumentos que ha presentado el día de hoy la oposición, en el sentido de que nos están enmendando la plana. Estamos en un sistema republicano en el que el proceso legislativo está constituido por 2 cámaras y no solo por una. Las colegisladoras tienen procedimientos legislativos claros que implican un equilibrio de poderes entre ambas. El presidente de la República tiene la facultad para iniciar las leyes que tienen que ver con los ingresos y egresos de la Federación. Asimismo, la Cámara de Diputados, por ley, lo recibe en primera instancia y en ese marco hicimos una gran cantidad de modificaciones a la iniciativa presidencial, para lo cual no se puede decir que esta Cámara ha sido omisa en su papel de desarrollar las propuestas recibidas en el marco de lo que se escuchó y lo que se dialogó en el Parlamento abierto. Sin embargo, esto no quiere decir que todo lo que se presentó en el Parlamento abierto, ni tampoco todo lo que se escuchó de parte de la oposición tenía necesariamente que ser incorporado al dictamen. Hay varios ejemplos de que se hicieron modificaciones a la iniciativa del presidente, pero también ahora que nos regresa la colegisladora, el Senado de la República, modificaciones que en el ámbito de su competencia también hicieron, estamos haciendo lo propio y estamos valorando la aceptación de cada una de ellas. Por eso, en este caso, tampoco podemos decir que nos están enmendando la plana. Tenemos que decir que ni el Ejecutivo Federal ni tampoco a la Cámara de Senadores se le ha enmendado la plana,
a la Cámara de Diputados. Estamos en un sistema republicano que ahora sí existe y por ello mismo estamos avanzando en la normalidad democrática y republicano que exigía desde hace mucho tiempo este país. Esa normalidad republicana democrática la vamos a seguir impulsando en el régimen de la Cuarta Transformación, por más que les pese a algunos. Como dice el dicho, el león cree que todos son de su condición. Como ustedes han mentido, han engañado, han desviado los recursos, creen que también nosotros haremos lo mismo. Pero se equivocan totalmente. Y bueno, por ejemplo, en el informe de la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación está documentando que ese fideicomiso que tanto defienden, relacionado con el famoso Seguro Popular, reportó 95,000 casos de intervenciones sin expedientes integrados, solo en una base de datos. Y de esos, 59,000 casos fueron pagados sin los comprobantes, sin los expedientes, sin el sustento correspondiente. ¿No le huele eso a desvío de recursos y a corrupción? Y eso lo hicieron ustedes. Eso deberían de verlo. Y eso debieron haberlo señalado en su momento. Pero no, porque son cómplices y solapan y han solapado la corrupción, que es lo que ahora estamos combatiendo. Mienten, mienten y mienten. Dicen que se desapareció el Fondo de Salud. Y en ningún lado de la reforma que se hizo al artículo 77, 17 bis, dice que desaparece el Fondo de Salud. Antes, al contrario, se garantiza el fondo. Se garantiza, además, los objetivos para los cuales está destinado ese fondo. La atención a lo que llaman enfermedades catastróficas, la construcción de infraestructura hospitalaria y la adquisición de medicamentos. Y sí estamos estableciendo allí, en esa reforma, no que desaparezca el fondo, sino que se garantice una reserva suficiente para que cumpla con sus funciones. Una reserva que equivale a 3 veces el gasto promedio de uso de los últimos 6 años. 11,000 millones de pesos es el gasto promedio que ha tenido ese fondo. Y se están garantizando de que exista una reserva suficiente de 33,000 millones de pesos. Así que no sigan mintiendo. No sigan mintiendo. Y ese recurso que está allí remanente, ocioso, va a servir ahora para atender la emergencia sanitaria. Por ello, se está disponiendo que de ese recurso se tomen 33,000 millones de pesos para que se destinen a salud. Se instruyó ciertamente al INSABI, para que a más tardar para el día 1 de abril
haga esa petición de recabar esos recursos, que se concentren en Hacienda para que de allí se vayan a salud y para que, entre otras cosas, sirva para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19. Porque me queda claro que a ustedes no, pero a nosotros sí. Nos importa la vida y la salud de las mexicanas y los mexicanos. Así ha sido, así es y así seguirá siendo. Así es, mis aferrados, como terminaron de ver el video de los diputados de Morena, le dieron de probar de su propio chocolate a estos vividores del pueblo. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, que tengan un excelente fin de semana. Suelta la cumbia, Ferraz.